Se estima que para el 2030, 3 billones de personas van a estar buscando una nueva casa, y para ese momento el 60% de la población mundial va a estar en zonas urbanas. Por lo tanto, hay una presión muy grande para acelerar, impulsar estos sistemas de entrega de vivienda. Y bueno, esto no es una novedad, pero las personas de bajos ingresos, las personas que están fuera de la economía formal, son quienes tienen menores posibilidades de acceder a estas soluciones que no solamente tienen un impacto social, sino que también tienen un impacto económico en la creación de empleos, incentivando el emprendimiento, impulsando la economía de todo el sector construcción, y por supuesto un impacto ambiental. El sector construcción tiene un impacto no menor en la emisión de gases. Entonces, hay muchos frentes que abordar y hemos preparado una agenda para hablar sobre ello el día de hoy. Vamos a tener al Banco Mundial haciendo una presentación. El Banco Mundial es una organización líder en materia de financiamiento, de acceso al financiamiento para vivienda, creando mercados, fondos a largo plazo, expandiendo soluciones para gente de bajos ingresos y que están en la economía informal, y por supuesto promoviendo que el sector privado participe en el financiamiento para personas de bajos ingresos, y este hub, la mezcladora, tiene un componente muy fuerte sector privado junto a UTEC y a Habitat. Y posteriormente, en la segunda parte de este meetup, vamos a tener un conversatorio donde va a estar el banco de crédito y dos emprendimientos rubro, como Rebaja tus Cuentas y BRIC de México. Así que, sin afán de expandir más esta introducción, Gabriel, especialista senior del Banco Mundial, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y te dejo a cargo para la primera parte, para la presentación, Gabriel. Muchas gracias, Luis Enrique. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí en este evento de la mezcladora. Muchísimas gracias a UTEC Ventus y a los organizadores del evento. Y nada, otra vez es realmente un gusto poder dirigirme a ustedes. Creo que es muy pertinente la introducción al tema que ha hecho Luis Enrique respecto a la importancia de la vivienda para el tema del acceso al empleo, a la educación, a la recreación. Sabemos que las viviendas son el principal activo con el que cuentan las ciudades. Para los pobres, además, son por lo general su principal activo. Por eso cuando pierden una vivienda, pierden gran parte de su patrimonio. Además, esta pandemia nos ha demostrado la importancia de la vivienda para la salud, ¿no? Un estudio reciente de Martin Ravalion mostraba que la mayoría de los pobres en países en desarrollo no podía cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud relativas al lavado de manos y al distanciamiento social, porque simplemente sus viviendas no se lo permitían. Además, otro tema que ha mencionado Luis Enrique, que es muy importante, es el tema de considerar que gran parte de la población vive y trabaja en el sector informal. No solamente tiene un empleo o una ocupación en el sector informal, sino que también ha solucionado o paliado de cierta manera sus necesidades de vivienda a través de la ocupación de un terreno o a través de la adquisición informal o la autoconstrucción de una vivienda, muchas veces utilizando materiales precarios, por lo general sin ningún tipo de supervisión ni utilización de alguna técnica de construcción adecuada. La pandemia ha cambiado el mundo. Hoy por hoy la vivienda ya no solamente es para muchos el sitio donde uno llega a dormir y se despierta y sale para trabajar, sino también es el lugar donde uno trabaja y estudia, y en muchísimos casos es el lugar donde uno estudia y trabaja, ¿no? Entonces tenemos que comenzar a pensar en qué entendemos por una vivienda de calidad. Y aquí los invito a ir pensando qué significa de calidad, porque no solamente el problema consiste en darle la misma vivienda a todo el mundo o pensar que todo el mundo tiene la misma necesidad en materia de vivienda. Aquí creo que una de las lecciones más importantes de la pandemia es que lo que sabemos sigue siendo importante. A veces nos olvidamos lo que sabemos, ¿no? Y ya en 2009, en el libro Las finanzas de los pobres,
Darryl Collins y Stuart Rutherford nos habían demostrado que los pobres sí utilizan servicios financieros, solamente que no utilizan servicios financieros formales por lo general, sino que utilizan otro tipo de mecanismos de ahorro o de crédito o formas de asegurarse, de obtener algún tipo de seguro frente a un desastre distintos de los medios formales. ¿Por qué? Porque no accedían a estos medios, ¿no? También sabemos que los ingresos de las personas que viven en el sector informal son por lo general, no siempre, pero por lo general son por un lado bajos, por otro lado son inciertos y por otro lado son irregulares, ¿no? Tenemos estas tres características que nos invitan a que cuando analicemos la situación de una persona en la economía informal, no debemos ver la foto, sino que tenemos que ver la película, ¿no? Tenemos que ver justamente qué hace esta persona en el día a día para entender cómo llega a cubrir sus necesidades o acercarse a cubrir sus necesidades de vivienda, de empleo, de vestimenta, de recreación, etcétera. En ese sentido, creo que en el Perú pues tenemos un ejemplo muy importante a nivel mundial de lo que significa vivir y trabajar en el sector informal. Sabemos también que más o menos 3/4 partes de la población peruana trabajan en el sector informal y la gran mayoría de personas ha obtenido una vivienda a través de la autoconstrucción. Entonces, tenemos un país para el cual los servicios financieros formales no necesariamente están diseñados para cubrir las necesidades de su población, ¿no? Hace poco contamos con una política nacional de inclusión financiera. Antes teníamos una estrategia nacional de inclusión financiera donde se definían los 3 elementos de esta, ¿no? El acceso, el uso y la calidad de los servicios. Por un lado tenemos que el 43% de adultos, más o menos, tiene una cuenta bancaria. Eso, digamos, hemos avanzado desde 2011, que se empieza a medir esto, hasta ahora hemos avanzado en materia de acceso a servicios financieros. Si lo medimos solamente como el acceso a una cuenta formal, ya sea bancaria o una cuenta de dinero electrónico. Sin embargo, tenemos también que estas cuentas no necesariamente son usadas regularmente. En algunos casos tienen muy poco uso. Y respecto de calidad, si entendemos esto como adecuada a las necesidades de las personas, tenemos que preguntarnos cuáles son las necesidades en cada uno de estos casos. Estamos en un país que, como la gran mayoría de países latinoamericanos, es sumamente desigual y es sumamente diverso. Las necesidades de un migrante del campo a la ciudad, peruano o extranjero, tanto en materia de servicios financieros como en materia de vivienda, probablemente no son las mismas que las de una persona que ha estado en una ciudad por varias generaciones, ¿no? Entonces creo que tenemos que tomar en cuenta esto. En ese sentido, todo esto que ya lo sabemos y que a veces se nos olvida es importante, ¿no? Creo que la gran diferencia que nos ha marcado la pandemia del COVID-19 es que se han reducido los recursos de los gobiernos para poder invertir en la satisfacción de las necesidades de la población. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer ahora es hacer más con menos, ¿no? Y lo primero que tendríamos que hacer es entender el problema. Yo he preparado una presentación un poco para contarles cómo está en este momento la situación de la vivienda en el Perú y darles algunos datos sobre unas intervenciones que ha realizado el Banco Mundial justamente para tratar de entender el problema. Dame un segundo que comparto la presentación. ¿Ahí pueden ver mi pantalla? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, como les decía, el punto de partida es tratar de entender el problema. Hoy, en el Perú, tenemos 1.9 millones de hogares, es decir, el 23% de la población, alrededor del 23% de la población, que tiene algún tipo de déficit de vivienda. 3 de cada 4 de estos hogares viven en zonas urbanas. Estamos en un país donde casi el 80% de la población
es urbano y donde nuestras ciudades han crecido predominantemente a través de la expansión en horizontal por la ocupación informal de terrenos. De estas personas que tienen algún tipo de déficit en la vivienda, 2 de cada 3 necesitan una mejor vivienda, es decir, están dentro de lo que se considera el déficit cualitativo y no necesariamente necesitan una nueva vivienda. Hay que entender que el tipo de déficit, incluso dentro del déficit cualitativo, también presenta algunas diferencias. Hay alrededor de 554,000 hogares que tienen problemas de hacinamiento, es decir, que viven demasiadas personas en una vivienda. Hay 420,000 hogares que habitan en viviendas sin servicios, ya sea agua, desagüe o electricidad. Y hay 325,000 hogares que que el material de la pared es inadecuado. El 31% restante representa el déficit cuantitativo de vivienda. Para seguir entendiendo el problema, es necesario ver si lo estamos midiendo de manera correcta. Y acá hay distintas maneras de entenderlo, ¿no? Si aplicamos la metodología del INEI, por ejemplo, el déficit cuantitativo es de 7,2%, mientras que si aplicamos una metodología distinta como la que se aplica en Colombia, el déficit subiría al 34,2%. ¿Por qué? Porque hay algunos atributos que en Colombia se considera como vivienda inadecuada y en el Perú no se considera como vivienda inadecuada. En ese sentido, hoy, como les decía, el déficit es considerado del 23,1%, pero si utilizáramos indicadores un poco más exigentes, si se quiere, tendríamos un déficit muchísimo mayor que alcanzaría el 68,3%. ¿Qué hemos hecho en el Perú históricamente para solucionar el problema de vivienda? Básicamente hemos optado por 2 caminos. El principal ha sido la intervención ex post, es decir, la formalización de la propiedad del suelo. Esto está muy bien, había una necesidad, existe una necesidad de las personas de poder acceder a la vivienda formal y la adquisición, la entrega de un título de propiedad les permite eso, les permite regularizar la propiedad del suelo. ¿Cuál es el problema? Cuando solamente existe un camino hacia la formalización, pero no existe paralelamente alternativas de acceso a la vivienda formal, lo que se crea es incentivos para seguir ocupando el suelo urbano o periurbano de manera informal. ¿Por qué? Porque la población sabe, no es que lo piense, sino que sabe que eventualmente el Estado va a llegar y le va a dar un título de propiedad. Esto, bueno, como les decía, genera que la ciudad crezca en forma de pizza en vez de forma de pirámide y que la gente se establezca en zonas que están cada vez más lejos de los centros de trabajo, de los centros de recreación, los centros de salud, etcétera, ¿no? Generando costos y también disminuyendo las posibilidades de bienestar de la población y del aprovechamiento de las ventajas para el desarrollo personal y familiar que deberían venir con el vivir en una ciudad. Esa ha sido la principal estrategia que ha seguido el Perú en los últimos 30, 40 años. La segunda estrategia de menor alcance ha consistido en la producción y venta de vivienda nueva a través del otorgamiento de subsidios y créditos hipotecarios. Sin embargo, estas estrategias han sido insuficientes para solucionar el déficit habitacional que, como en todos los países del mundo, afecta de manera desproporcionada a los hogares más vulnerables. Como podemos ver, estamos en un país en el cual no podemos pensar en soluciones de talla única. Una misma camisa no le va a quedar a todo el mundo. Para volver con el ejemplo de los migrantes, un migrante extranjero en el Perú probablemente no sea el público más idóneo para recibir un crédito hipotecario, para la obtención de una vivienda nueva. Él probablemente necesite una alternativa de vivienda de bajo costo en condición de arrendamiento.
¿no? Cuando llega un migrante, ya sea nacional o extranjero, por lo general no tiene los recursos para adquirir una vivienda. Hay viviendas, desde el lado de la oferta de vivienda, hay viviendas que sufren de material irrecuperable, en otros casos se trata de hacinamiento, en otros casos se trata de falta de electricidad o de agua o servicios higiénicos. Nuevamente, una misma solución no, no calza a los distintos tipos de problemas que existen en nuestro país. ¿Cómo hemos tratado de solucionar este problema? A través de la provisión de subsidios y créditos hipotecarios. Por lo general hemos optado por una oferta que busca que las familias se adapten a los programas de vivienda antes de que intentar hacer lo opuesto, ¿no? Creo que deberíamos hacer lo contrario. Como podemos ver, los recursos, hemos visto ya que la mayoría de personas en el Perú tiene una vivienda y lo que necesita es mejorar la vivienda que ella tiene y no una vivienda nueva. Sin embargo, la mayoría de recursos se ha ido, por un lado, a el fondo Mi Vivienda y no al programa Techo Propio que atiende a los hogares de menores recursos. Y por otro lado, la gran mayoría de recursos se ha ido a la construcción de vivienda nueva y no a los programas de mejoramiento de vivienda, ¿no? Hay una relación del 98% al 2%. ¿Qué estamos haciendo con el Banco Mundial? Lo que estamos haciendo es tratar de ayudar a generar información sobre el estado de las viviendas para poder entender los problemas y que esto lleve a diseñar soluciones adecuadas a las necesidades de las personas. Una de las soluciones que hemos elaborado es tecnológicamente muy simple. Consiste en la combinación de 3 herramientas: una cámara de Street View que se monta encima de una camioneta, de un auto, un dron y una laptop. Lo que hacemos es, bueno, volamos el dron para obtener imágenes verticales de las áreas urbanas. Utilizamos la cámara de Street View para obtener imágenes a nivel de suelo, ¿no?, horizontales. Combinamos las imágenes de los techos con las imágenes generadas desde la calle y podemos obtener información sobre los distintos atributos de las viviendas. Por ejemplo, podemos obtener información sobre dónde están localizados los predios. Lo que se hace es utilizar estas imágenes y aplicarles algoritmos que permitan, por un lado es la georreferenciación, de los predios. Por otro, podemos medir atributos como, por ejemplo, estimar la densidad a través de la medición de la altura de los predios. El uso de los predios, los algoritmos pueden identificar una serie de atributos, como por ejemplo los letreros de usos comerciales, las mercancías, las señales de tráfico. Podemos también estimar la condición de los predios. Por ejemplo, en esta imagen ustedes pueden ver que se identifican distintas calidades, distintas condiciones, estado de la condición de los techos, ¿no? Puede ser nuevo, regular, oxidado, con parches o en muy mal estado. También respecto de las paredes se puede identificar la condición del predio, si es que es de buena calidad, si es que está dañada, etc. El material del techo, si es de concreto, metal corrugado, si está pintado, si es material mixto. También se pueden hacer algunas inferencias respecto a la seguridad de algunas zonas de las ciudades. Por ejemplo, si es que se identifica el uso de rejas que cubren las ventanas o las puertas de las viviendas. Se puede hacer estimaciones también sobre el valor de las viviendas de acuerdo a los distintos atributos que caracterizan a estas. Se puede identificar una serie de artefactos, desde contadores eléctricos, medidores de agua, puertas, ventanas. Lo mismo con imágenes de imágenes verticales,
puede identificar tanques de agua, señales que marcan zonas escolares, etcétera. Algunos otros artefactos, bicicletas, señales de tránsito, grafitis también que pueden, por ejemplo, llevar a hacer inferencias respecto a las actividades urbanas en ciertas zonas. En otras zonas podrían llevar a inferencias sobre existencia de crimen, etcétera. En materia de seguridad, de resiliencia frente a desastres, también es importante, por ejemplo, la estimación de la pendiente en la cual se encuentran los bienes. Por ejemplo, estas son imágenes de la ciudad de Guatemala, estas son imágenes tomadas en dron también, que muestran pues viviendas que no se encuentran en una ubicación adecuada, ni han sido construidas utilizando técnicas de construcción adecuadas y por lo tanto pueden estar expuestas a peligros tales como terremotos o deslizamientos. Podemos también identificar la existencia de espacios públicos en distintas zonas y de esta manera medir si el acceso per cápita a áreas verdes, por ejemplo. Y luego podemos combinar las fuentes de información con distintos fines, ya sea, por ejemplo, para la gestión de riesgo de desastres o para la estimación del valor de los predios. Acá en el Perú, esta tecnología la hemos utilizado en distintos países del mundo, como Guatemala, México, Paraguay, y aquí en el Perú lo utilizamos en el marco de un proyecto que tiene el Banco Mundial con el gobierno del Perú para el desarrollo del catastro urbano. Básicamente se trabajó con la Municipalidad de Breña para poder estimar el potencial para la recaudación del impuesto predial en esta municipalidad. Como ustedes saben, Breña es una municipalidad relativamente pequeña, muy consolidada, no tiene áreas donde se haya desarrollado ocupaciones informales, está rodeada de zonas consolidadas urbanas y esto hizo que el trabajo sea bastante simple si lo comparamos con otras zonas donde hemos venido trabajando, donde no solamente había un terreno plano, sino también viviendas ubicadas en las laderas de los cerros y en áreas donde un auto tenía un acceso mucho más difícil, ¿no? El trabajo en Breña básicamente se pudo realizar con los drones y con la cámara de Street View en 2 semanas. Se sobrevolaron alrededor de 3.2 kilómetros, se recorrieron 143 kilómetros y se pudieron obtener alrededor de 72.000 imágenes panorámicas, 430.000 imágenes cúbicas y más de 600 gigas en data. Además, se pudo georreferenciar 50.000 direcciones. Básicamente, la diferencia a lo que por lo general hacemos es que a la cámara, al dron y al laptop le pudimos sumar la información del área de rentas de las municipalidades. Esto nos permitió, por un lado, georreferenciar todos los predios del distrito y correr la información a nivel de manzana, ¿no? Usamos, ya como les decía, tanto la localización con el dron como con las cámaras de Street View. Esto nos llevó a poder hacer, por ejemplo, inferencias sobre cuál es la manzana del distrito con mayor recaudación y qué tipo de predio, qué tipos de predio existen en esta zona. También pudimos ver cuáles eran las manzanas con menor recaudación, cuál es el impuesto predial total por manzana en el distrito. Antes de poder contar con esta información, básicamente Breña no contaba con un catastro, no tenía información georreferenciada. Esta es la primera vez que el distrito cuenta con imágenes aéreas y a nivel del suelo, con información georreferenciada y además vinculada a su base de datos tributaria. Podemos ver el impuesto total por manzana, podemos ver el impuesto total, el impuesto predial promedio también por predio, por manzana, el impuesto predial por metro cuadrado,
y así, ¿no? Y además podemos estimar el valor de los predios, ¿no? En todo el distrito. Esta información ha sido compartida con la municipalidad y, y la puede utilizar para mejorar la gestión del cobro del impuesto predial. Básicamente, creo que lo que quiero decirles con esta presentación es que, otra vez, es importante, por un lado, no olvidarnos de que estamos en un país muy diverso, con personas que tienen y con familias que tienen distintas necesidades, que tenemos que tratar de utilizar la tecnología para poder obtener información sobre estas familias, sobre sus necesidades y luego poder diseñar productos que se adecuen a estas necesidades y no al contrario, no tratar de hacer que a todo el mundo nos quede la misma camisa. Bueno, muchísimas gracias. Gabriel, muchísimas gracias a ti por la presentación. Hay muchísimas preguntas, muchísimos temas que tocar. Has partido desde la pandemia y las imposibilidades de tener una casa para lavarse bien las manos, cruzando por la informalidad y el uso de la tecnología. O sea, nos ha dado un panorama muy amplio. Yo quiero un poquito traer la pregunta hacia mi lado. Nosotros somos un hub que busca fundamentalmente crear soluciones innovadoras, tecnológicas, que incrementen el acceso a vivienda. Una de esas ramas es el financiamiento, evidentemente. ¿Cuál crees que debe ser el enfoque, el acercamiento o el vínculo que tiene que construir un hub que tiene a compañías líderes del sector construcción, a Hábitat como organización de impacto social y a la academia como TEC, con el Estado y con las multilaterales? Sé que es una pregunta muy amplia, pero ¿cuál creerías que debería ser el vínculo que nosotros tenemos que tener con el Estado y las multilaterales? Estás en mute, Gabriel. Gracias. Yo creo que el rol que cumplen de acercarnos a los distintos actores es muy importante. El poder tener actores del sector financiero, microfinanciero, académico, de poder compartir evidencia es súper importante. Porque si no hacemos políticas públicas basadas en evidencia y si el sector privado no desarrolla productos comerciales basados en data dura, es difícil seguir avanzando, ¿no? Mientras más se avanza en temas de inclusión, más difícil es, ¿no? Es ir rompiendo barreras. Sabemos que estamos en 43% de inclusión financiera, pero tenemos un gran porcentaje de la población que no utiliza servicios financieros o que los utiliza muy por debajo del potencial. Entonces, tener iniciativas como estas que nos permiten, por un lado, conocernos y tener los distintos puntos de vista y por otro lado, llamar la atención sobre la naturaleza de los problemas es súper importante, ¿no? Por nuestra parte, como organización multilateral, parte del trabajo que hacemos es justamente generar conocimiento, ¿no? Por un lado, brindamos asistencia técnica y financiamiento a los gobiernos, pero por el otro lado, también generamos conocimiento. Quiero llamar la atención, por ejemplo, de un documento que hemos sacado muy recientemente que se llama Repensar el futuro del Perú, que contiene distintas notas de política, entre ellas una sobre ciudades, otra sobre resiliencia y otra precisamente sobre inclusión financiera. Y creo que lo que buscan es contribuir al debate, ¿no? Nadie tiene la verdad absoluta, el conocimiento se va generando en el día a día y creo que justamente hubs como este permiten esa dinámica, ¿no? Seguir discutiendo y seguir encontrando y testeando y ayudando a testear soluciones y a motivar a la gente a generar soluciones basadas en evidencia. Perfecto, muchísimas gracias, Gabriel. Espero que podamos seguir en contacto. Y ahora voy a pasar a la segunda parte, que va a ser este panel donde vamos a tener una conversación, que creo que la mayor riqueza de esta conversación es que vamos a tener a dos emprendedores y al sector privado a través del BCP hablando sobre las soluciones financieras. Entonces, quiero darle la bienvenida a Jorge Lozada de BRIC México, a Nicolás Mendoza, de Rebaja Tus Cuentas de Perú, y a Eduardo Benavides del Banco de Crédito. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí. Quisiera comenzar con 1 minuto y medio en donde cada uno pudiera presentarse
Eduardo, ¿qué te parece si comenzamos contigo y nos cuentan un poquito de ustedes y del trabajo que realizan? Y luego ese minuto y medio de presentación pasamos con las preguntas. Sí, claro. Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Nada, un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Eh, bueno, como comentó Luis, vengo del Banco de Crédito. Estoy encargado del área hipotecaria e inmobiliaria. Entonces, básicamente, unimos la cadena, ¿no? Vemos a los inmobiliarios que construyen y colocamos los hipotecarios que sale de eso, además de, digamos, de los hipotecarios que se generan en el mercado secundario, ¿no? Y justamente acá buscando, tratando de encontrar soluciones a los dolores, digamos, de los clientes que podamos encontrar y del ecosistema en general inmobiliario, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Jorge, sigo contigo. Gracias, Luis. Gracias igualmente por la invitación. Me da mucho gusto participar. Yo vengo de Brick. Brick es una plataforma de crowdfunding en México que iniciamos hace 5 años. El concepto de crowdfunding o fondeo colectivo es algo que no existía al menos en México, o tiene muy poco existiendo. Yo me encargo específicamente de recibir todas las aplicaciones de desarrolladores que buscan financiamiento, buscan una fuente nueva de financiamiento. Analizamos esas oportunidades o esos proyectos, y los que tienen pies y son financieramente viables y comercialmente viables, los presentamos en nuestra plataforma y los hacemos públicos para que realmente cualquiera tenga acceso a invertir en ellos y recibir una ganancia, un interés por prestarle o financiar a estos desarrolladores. Eso es Brick, eso es como a grandes rasgos lo que hacemos. Y bueno, pues nada, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Jorge. Y Nicolás, cerramos con tu presentación para empezar a conversar. Claro que sí. Muchas gracias, Luis Enrique. Buenas noches a todos. Mi nombre es Nicolás Mendoza del Solar. Soy fundador de Rebaja Tus Cuentas. Nosotros somos un marketplace donde conectamos personas que buscan préstamos con garantía hipotecaria o créditos hipotecarios con instituciones financieras o con inversionistas a través de vehículos de inversión que nosotros creamos. Operamos en Perú y México, tenemos alrededor de 19 entidades bancarias, atendemos clientes que es de la banca tradicional, pero también clientes que no son de la banca tradicional, y básicamente ayudamos a estos clientes a que puedan acceder al crédito de manera más rápida, eficiente, desde la comodidad de sus casas y haciendo un proceso gran parte digitalizado. Muchas gracias, Nicolás. Voy a empezar con una pregunta general, una pregunta para los tres, y podemos mantener el mismo orden que hemos tenido en las presentaciones, Eduardo, Jorge y finalmente Nicolás, y tomarnos unos 3 minutos aproximadamente para responderla. Esta pregunta está alineada hacia las tendencias que han tenido las soluciones innovadoras en financiamiento. En gran parte, las tendencias han ido por digitalizar, optimizar los procesos que están incluidos en el financiamiento de una vivienda. Y por otro lado, hay una segunda tendencia más reciente para derrumbar barreras estructurales, como por ejemplo la evaluación crediticia a personas que están en la economía informal. Entonces, lo que yo quisiera conocer desde el punto de vista de su trabajo y de sus organizaciones es cómo ustedes han utilizado la tecnología y la innovación justamente en esas dos tendencias. Por un lado, optimizar, digitalizar y hacer sus procesos un poco más ágiles, y por otro lado, ampliar su trabajo a otros segmentos de la población. Entonces, Eduardo, comienzo contigo y que nos compartas un poco de este trabajo en el BCP. Sí, claro. A ver, primero que nada, obviamente con este tema de la pandemia, nos ha impulsado, digamos, a ser creativos y a usar la digitalización para mejorar nuestros procesos, ¿no? Y cosas que estábamos pensando hacer en algunos años, hemos tenido que acelerarlas, pensando también que el cliente pues, no puede salir de su casa, no puede ir a la agencia, no puede firmar en notaría.
Eso por un lado. Hemos lanzado, por ejemplo, firmas electrónicas, con lo cual el cliente desde su celular puede firmar un contrato con nosotros para un hipotecario. Hemos aceptado en algún momento, antes de esto, firmas por correo para agilizar esos temas. Y al interno del proceso, digamos, también hemos comenzado a usar robots de digitación para que el proceso acelere, digamos, más rápido. Entonces, de cara a la parte operativa, digamos, nos ha ayudado muchísimo eso, nos ha hecho reducir tiempos y creo que ha ayudado al cliente a que el proceso sea más sentado en su casa. Digamos, uno piensa en un hipotecario, pues, y piensa que uno tiene que ir a recorrer más o menos medio Lima para ir a firmar documentos y qué sé yo, eso ya no se da, ¿no? Por toda esta innovación tecnológica. Y ahora trabajando con los inmobiliarios para crear en conjunto, digamos, tecnologías que permitan que justamente los clientes que manejan los inmobiliarios puedan pasar de una manera mucho más fluida hacia el banco, ¿no? Sin necesidad de derivarlo, digamos, y que tome 2 o 3 días que el banco lo contacte, sino que sea todo bastante más rápido. Entonces, nos ha ayudado por ahí. De cara a la evaluación de clientes, yo te diría que eso de alguna manera lo veníamos haciendo. Nos ha ordenado, sí, porque nosotros tenemos ya un plan de ahorro, ¿no? En el cual, como ustedes saben, pues Lima es un mercado muy informal y demostrar ingresos a veces es muy complejo, ¿no? Entonces, tenemos un plan de ahorro en el cual la persona va ahorrando por 4, 6 o 9 meses, dependiendo de las condiciones, y con eso nosotros podemos desembolsar un crédito. ¿Cómo nos ha ayudado ahí la innovación? Básicamente en herramientas de seguimiento, en herramientas, nuevamente, esto de acá es una coordinación entre el banco y las inmobiliarias, que son los clientes que llegan a la inmobiliaria y quieren comprar algo, y nos ha permitido, digamos, cruzar información para poder evaluar al cliente, para poder tener información adicional que pueda tener la inmobiliaria a la hora de evaluar a un cliente que, digamos, muchas veces son clientes que no tienen contacto con el sistema financiero. Digamos, uno ve su hoja del sistema financiero, está en blanco, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que sacar información. Entonces, nos apoyamos mucho en eso y estamos creando canales de comunicación constante con las inmobiliarias, ¿no? Eso sería más o menos. Gracias, Eduardo. Jorge, ¿cómo ha sido tu caso? ¿Cómo ustedes han usado la tecnología tanto para ser más ágiles como probablemente llegar a perfiles que están fuera de lo tradicional, fuera de lo formal? Para nosotros la tecnología lo es todo, ¿no? O sea, es la base o la razón de ser es nuestra naturaleza, pues. ¿Por qué? Pues porque primero nos permitió hacer pública una oportunidad de inversión que no hubiera podido existir si no tuviéramos acceso a Internet, ¿no? O sea, si las personas no tuvieran acceso a una red. Nos permitió que los usuarios o los inversionistas, de manera digital o de manera remota, desde su casa, desde su celular, pudieran hacer un usuario, integrarse a nuestra plataforma y poder acceder a esas oportunidades de inversión que normalmente ni siquiera hubieran podido acceder de cualquier otra manera, ¿no? Nos permite que cualquier persona o que cualquier inversionista interesado pueda invertir desde su cuenta bancaria y hacer un usuario únicamente con un RFC, que es un registro federal de contribuyentes. Y nos permitió, lo más importante creo es pulverizar los montos de inversión que requiere el real estate, que sabemos que normalmente son muy grandes, pues nos permitió democratizar esas participaciones. Entonces, hoy tenemos tickets de inversión que van desde los 500 pesos, que estamos hablando de $25. Entonces, creo que la tecnología nos ha permitido acceder a muchas personas, a un público muy, muy grande. Es decir, ya no es un instrumento de inversión solo para personas de altos ingresos, sino ya cualquier persona que tenga una cuenta bancaria puede empezar a invertir en bienes raíces a través de nosotros. Nos ha ayudado a validar
la procedencia de los recursos, nos ha ayudado a empatarnos con el sistema fiscal, con Hacienda, en nosotros hacer retenciones de impuestos sobre las utilidades generadas. Entonces, al inversionista ya le llega una constancia de retención, le hacemos mucho más fácil su declaración de impuestos. Nos ha ayudado hemos creado mucho contenido de información para el público, es decir, sabemos que ahora nuestro inversionista pues no solo es calificado, sino tenemos inversionistas poco calificados o con poca experiencia en inversiones, y hemos desarrollado mucha información para ellos que pueden ver y estudiar a través de nuestra plataforma. Les hemos hecho un portafolio en el que ellos pueden monitorear sus inversiones, pueden ver cuánto han ganado, pueden dar seguimiento a los proyectos en los que están invirtiendo. Y bueno, todo eso del lado del inversionista. Y del lado de los desarrolladores, que son nuestro otro cliente, pues hemos podido analizar los proyectos de manera remota, es decir, recibimos ya toda la información, toda la documentación de los proyectos que están buscando financiamiento y la analizamos pues prácticamente vía remota, es decir, no necesitamos estar en el sitio donde se va a llevar a cabo el proyecto. Digitalizamos contratos con los desarrolladores, monitoreamos avances de obra de lejos o a distancia, les ministramos recursos a esos desarrolladores para que lleven a cabo el proyecto de manera controlada y a distancia también. Entonces, realmente todo nuestro existir es tecnológico. ¿Cómo hemos llegado a otros segmentos de la población? Pues de esta misma manera, ¿no? Cualquier persona con un acceso a Internet y una cuenta bancaria puede invertir a través de nosotros. Muchas gracias, Jorge. Literal, la tecnología es todo para ustedes, y qué interesante el punto de cómo su sistema se tiene que conectar con los sistemas del Estado y de otros actores, ¿no? La articulación, la conexión de los sistemas. Nicolás, cuéntanos un poco de tu caso, cómo rebaja tus cuentas, ha usado la tecnología para agilizar procesos, hacer las cosas mucho más eficientes, y si también esta les está permitiendo llegar a nuevos nichos. Sí, mira, quiero resumir esta pregunta en 3 puntos. El primer punto es el uso de herramientas de Open Banking que ayuda al proceso de la postulación al crédito. Por ejemplo, hoy en día tenemos una alianza con Scotiabank y también para nuestros propios financiamientos, en donde los clientes desde nuestra plataforma en Perú pueden poner su clave de SOL, su RUT desde nuestra plataforma, y nosotros, o su DNI y sus accesos a SUNAT, y nosotros ya traemos toda la información, reportes tributarios para terceros o su información de ingresos consolidada. Esto reduce muchísimo el tiempo de aprobación y hace que la experiencia para el cliente sea sin tanto documento, ¿no? Realmente no se puede lograr una aplicación a un crédito hipotecario sin que el cliente tenga que ir a buscar sus documentos para poder postularse. Entonces creo que las herramientas de Open Banking ayudan para eso. Nosotros ya lo usamos en Perú. En México estamos en beta para usar estados de cuenta como lo piden los bancos allá y poder, digamos, tener una fuente de información mucho más fidedigna. Esto es muy valioso porque no solamente, además, es la experiencia para el cliente, sino también es la experiencia para el que financia, ya sean los bancos o seamos nosotros, porque tenemos 100% confianza que la fuente de la información es totalmente fidedigna. Ese es un punto sobre el tema de cómo postular el crédito rápidamente. El otro punto que las herramientas tecnológicas nos han ayudado es el tema de la validación de riesgos. Hay clientes que, si bien tienen ingresos informales, pero la pandemia ha hecho que muchos de sus ingresos sean bancarizados. No tienen un sustento de ingreso formal emitido por el registro público, SAT en México, SUNAT en Perú. Sin embargo, tú puedes ver sus cuentas bancarias y ver un movimiento y poder hacer un análisis de riesgo crediticio. El problema es que procesar estados de cuenta es un dolor de cabeza si es que no tienes tecnología. Y la tecnología permite procesar estados de cuenta y puede hacer un proceso mucho más eficiente y hacer que estos clientes, que son informales pero bancarizados, puedan calificar. También en el tema de tecnología, el tema de las tasaciones, usamos tecnología, mapeamos los portales inmobiliarios para determinar metros cuadrados aproximados con respecto al inmueble y hacemos ciertas previsiones antes de poder dar financiamiento. Cuando vas a un segmento informal o segmento tal vez de bajos recursos, es usual que puedas tener inmuebles de alto valor pero de bajo metro cuadrado, y eso puede afectar
una futura realización del inmueble. Entonces, tenemos ciertas medidas, utilizamos la tecnología para hacer un análisis crediticio también del inmueble. Y bueno, como 3 puntos de admisión, que les he hablado de las herramientas de Open Banking, el tema del análisis crediticio, que son las herramientas que les he dicho. El tercer punto que nosotros lo tenemos aquí implementado en Perú y que nos encanta es el tema de la cobranza. Hoy en día nuestros clientes, cuando damos nosotros el financiamiento, pueden pagar en todas las cuentas recaudadoras de todos los bancos. Todos los procesos de conciliación se hacen de forma automática. Los temas de moras y penalidades se cargan de forma diaria en todos los bancos recaudadores. Entonces, el cliente tiene más de 90.000 puntos de pago y lo más importante es que si se atrasa un día, pues se carga la mora y la penalidad, haciendo que el hábito de pago sea mucho más eficiente, crear este hábito de pago sea mucho más eficiente. Y esto lo hemos hecho gracias a herramientas tecnológicas, ¿no? Y creo que ese es el resumen de la pregunta. Muchísimas gracias, Nicolás. Voy a dejar mis comentarios de lado porque nos queda ya muy poco tiempo, nos queda unos 10 o 15 minutos máximo. Eduardo, vuelvo a ti y quiero juntar 2 preguntas en una. La primera es, bueno, en 2019 las tasas de crecimiento de crédito hipotecario eran altas, las predicciones para el 2020 también eran bastante buenas antes de la pandemia. Quisiera que nos comentes un poco, desde tu punto de vista, qué factores, qué medidas, qué políticas tú crees que serían buenas para incrementar este apetito por la vivienda social y lograr una masificación de la producción de vivienda social. Esa sería la primera parte de mi pregunta. Y la segunda, quisiera conocer cómo desde el Banco de Crédito, cómo visoran, cómo ven los próximos 5 años en materia de crédito hipotecario. Sí, a ver, de cara a la primera pregunta, yo te diría que el apetito en el mercado está, ¿ok? Lima, digamos, o el Perú en general, es un mercado con un déficit de vivienda muy, muy grande. Entonces, en realidad, apetito hay. El reto que tenemos, creo yo, es llegar a todos, poder llegar a todos, ¿no? Y un poco lo que te comentaba antes. A la hora de evaluar a una persona, a veces no tienes ningún punto de referencia para poder decirle le presto o no le presto, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tenemos un reto bastante importante de poder incluir parámetros distintos en nuestras evaluaciones de crédito para poder tomar decisiones sobre dar créditos a personas que no necesariamente tienen relación con el sistema financiero, ¿no? Y acá, un ejemplo, ¿no? En otros países lo que usan es por dar un ejemplo, el Facebook, ¿no? Entonces lo que dicen es, bueno, si yo conozco a Luis y Luis sé que es un buen sujeto de crédito, asumo que los amigos de Luis deben ser buenos sujetos de crédito. Y así funcionan. Entonces lo que hacen es simplemente dan crédito y obviamente hay otras variables de data que les permiten escoger dentro de los amigos, ¿no? A cuáles les das crédito y les mandas oferta directamente, ¿no? Pero ese tipo de cosas son las que creo yo tenemos que desarrollar, ¿no? De cara a los próximos 5 años, yo creo que definitivamente la parte de digitalización va a ser sumamente importante. No solamente crearla, yo creo que hoy en día crearla no es, digamos, un gran problema, ¿no? Se puede crear. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos es crearla y que la usen, ¿no? Porque nosotros hicimos, digamos, antes de la pandemia, hicimos algunos focus group con clientes sobre, oye, si nosotros ponemos una plataforma digital, ¿la usarías, no la usarías? Y muchos de los clientes nos decían que todavía valoran mucho al funcionario, ¿no? Por el tipo de producto, digamos, ¿no? Porque en productos más simples, como una tarjeta de crédito o un préstamo personal, eso ya está instaurado. En un hipotecario es un poco más complejo y si quieren entender, hablar con alguien que les explique cómo funciona el proceso, por qué es así, por qué no. Sobre todo cuando estás aceptando clientes que no están cortados con la misma tijera, porque claro, si tú agarras un cliente que trabaja dependiente, ¿no? Y le pagan su sueldo regularmente, probablemente esa persona no tenga ningún problema.
Pero si agarras un cliente de los que te comentaba antes, que tienen un plan de ahorro o que no tienen cómo demostrar ingresos, porque no bancarizan su dinero, pero sabes que ganan, entonces, ¿cómo lo evalúas? ¿No? Entonces, yo creo que en los siguientes años tenemos esos retos de mayor digitalización, de mejores procesos, y de conseguir las pautas, la data, el proceso por el cual podamos incorporar a más peruanos, digamos, en la posibilidad de obtener un crédito hipotecario. Muchas gracias, Eduardo. Esperamos que la mezcladora, teniendo como socio del BCP, pueda acompañarlos y colaborar con ese reto. Jorge, paso contigo. Y mi pregunta va por el lado, en el ADN de BRIC está este trabajo colaborativo, esta inversión grupal. Y lo que quisiera que nos cuentes un poco es qué resultados, qué lecciones ustedes han sacado de este esquema colaborativo para la adquisición de una propiedad. Y si es que ustedes consideran que este modelo colaborativo y de coinversión puede trasladarse a otros segmentos de gente que tiene bajos ingresos o están en la economía informal, también para que puedan adquirir una casa, con algunos arreglos, pero si es que el modelo, el esquema que ustedes tienen, podría adaptarse a otros públicos. Ok, pues mira, parte de lo que hemos aprendido y lecciones que nos ha dejado el crowdfunding, uno es que es posible hacer cosas nuevas, ¿no? En México no existía el crowdfunding, entonces hemos aprendido y explorado en estos 5 años que no porque algo esté escrito no haya otras alternativas. Entonces hemos aprendido sobre regulaciones, sobre comisiones, sobre leyes, sobre cómo podemos integrarnos con el sistema financiero actual, ¿no? Nos dimos cuenta que existía en México una necesidad de la gente por nuevos instrumentos de inversión. Es decir, la gente en México que tenía, pues de alguna manera, pocos recursos en el banco o poco dinero en el banco, no tenía muchas alternativas más que dejarlo ahí y recibir los intereses que le daba el banco, ¿no? Por tenerlo en su cuenta corriente. Porque pues no conocía o porque el monto que tenía guardado no era suficiente para acceder a ciertos fondos o a ciertos instrumentos. Entonces, cuando nosotros abrimos las oportunidades con tickets muy pequeños, pues hubo una demanda automática. Y nos dimos cuenta que había necesidad por parte de la gente. Del lado de lo que hemos hecho es también financiar pequeños y medianos desarrolladores que antes no tenían acceso a créditos bancarios. Entonces, al financiar a estos pequeños empresarios que de alguna manera no solo hacen estos grandes desarrollos para segmentos altos, sino que también voltean a ver pequeños desarrollos de interés social o de vivienda media, no solo en las zonas más demandadas o con mayor plusvalía, sino en otros sectores de la población, pues nos dimos cuenta que ahí le agregamos un valor interesante al mercado de los desarrolladores, ¿no? Volteando a ver a otro tipo de desarrolladores. Y al final, sobre el esquema de copropiedad, pues creo que lo más interesante es que hemos hecho que todos puedan formar parte de algo más grande. Es decir, darle acceso a todo tipo de personas o a todo tipo de bolsillos a recibir rentas y utilidades de productos mucho más grandes que ellos, ¿no? Es decir, hoy podemos juntar a muchas personas con tickets muy pequeños para financiar un hotel en Cancún o un hotel en San Miguel de Allende que cobra a lo mejor noches de $1,000, $500, yo qué sé. Y esas utilidades ya se reparten de manera proporcional a todos los pequeños inversionistas. Entonces, de alguna manera el valor que creo que hemos agregado es justo ese, ¿no? Como que ya las grandes ganancias o los mejores rendimientos ya no sean exclusivos de las personas que tenían
mucho más capital, sino de todas las personas que tengan un pequeño capital en el banco. Creo que ese ha sido el valor más grande que hemos logrado con este producto. Muchas gracias, Jorge. Nicolás, cierro contigo el panel. Y bueno, quería preguntarte, ustedes en Rebaja Tus Cuentas juntan usuarios con inversionistas, se presentan como un mecanismo que ahorre papeleo, que hace las cosas mucho más rápidas. Entonces quería dividir mi pregunta en dos. Quería saber cómo les ha ido a ustedes con aquellos usuarios que sí tienen unas condiciones dentro del sistema financiero, y también conocer si es que ustedes tenían planes para llegar a otros segmentos que no tienen las mismas facilidades o no tienen el mismo nivel de inclusión financiera que este público. Ok, gracias Luis. Bueno, nosotros empezamos trabajando con la banca tradicional, ¿ok? Y cuando empezamos a trabajar con la banca tradicional, obviamente teníamos clientes tradicionales. Sin embargo, la gran cantidad de prospectos que recibíamos eran excluidos de la banca tradicional, y es ahí que decidimos nosotros empezar a financiar préstamos con garantía hipotecaria. Nuestros planes a futuro es crecer en financiamientos propios, nuestros. Hoy en día, aunque hacemos préstamos con garantía hipotecaria a 10 años, tenemos un vehículo de inversiones, utilizamos el mercado de valores para emitir deuda y obtener financiamientos y poder financiar estos préstamos a largo plazo. Y nuestro camino es básicamente seguir atendiendo a este público no atendido por la banca tradicional, es lo que estamos priorizando nuestros esfuerzos. Hoy en día lo hacemos en Perú y posteriormente vamos a aprovechar lo que ya tenemos construido en México para poder lanzarlo en México. Perfecto, muchísimas gracias. Yo me he pasado creo que un par de minutos. Quiero agradecer a Gabriel, a Eduardo, a Jorge, a ti Nicolás por su tiempo, y antes, y a todas las personas que se han conectado también. Antes de despedirlos, quisiera decirle que se viene el primer challenge de la mezcladora. Vamos a estar recibiendo las aplicaciones de equipos y de startups que tengan alguna solución fintech para incrementar el acceso a financiamiento para vivienda o para optimizar el sector construcción en general. Entonces, las inscripciones, las aplicaciones están abiertas y van a poder trabajar muy de cerca con nuestros socios y con Microsoft, que ha sido un partner. Así que, sin más, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Muchas gracias a nuestros speakers y nos vemos en el siguiente meetup. Que tengan una muy buena noche. Hasta luego. Gracias.